Márquez no cambia de opinión. Después de la primera toma de contacto con 2026, el español no modifica a sus rivales en la lucha por el Mundial, serán los mismos del año pasado, Alex, Bagnaia y Bezzecchi. Actualmente sois más de 98% los que no estáis suscritos y veis mis vídeos. Suscríbete para que YouTube te avise cuando suba uno nuevo y no perderte ningún vídeo. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. Durante el inicio de la temporada todos han parecido rápidos, pero en las altas esferas de Ducati prefieren esperar al final de año para ver quién es el que llega con opciones de luchar por el título. Davide Tardozzi, team manager del Lenovo, optó por la prudencia a la hora de hacer su predicción de cara a cómo transcurrirá la presente temporada. Sin embargo, Marc Márquez no se anduvo con rodeos. Después de unas temporadas muy difíciles y tras comprobar que se ha recuperado bien de la última lesión en su hombro derecho, el español vuelve a asumir esa condición de favorito que le otorga el ser el vigente campeón de la categoría reina. Y aunque en la parrilla le acompañan otros 4 campeones de MotoGP, Quartararo, Bagnaia, Mir y Jorge Martín, el ilerdense solo incluye a uno de ellos en el elenco de rivales para 2026. La opinión del español no ha cambiado con respecto al último curso, y cuando Daz le preguntó por quiénes serán sus rivales en la lucha por el título, Marc fue rotundo: los mismos que el año pasado, Alex, Pecco y Bezzecchi. El nonacampeón tiene clara su apuesta y los dos nombres que competirán en igualdad con una Desmosedici GP26 no se deshacen de esa presión. Sin embargo, el piloto de Aprilia prefirió apostar por la cautela visto el poderío de Ducati en los primeros test de pretemporada en Sepang. En Tailandia la situación será más clara. La RSGP ha mejorado un poco en todos los aspectos, pero es pronto para saber si Marco estará entre los contendientes por el Mundial. Bezzecchi no se deja llevar por los resultados del pasado, fue tercero en el Mundial, y solo piensa en terminar de afinar la Aprilia para estar en la pomada. Donde Alex Márquez asegura que tienen todos los ingredientes para luchar por el título y tratará de aprovechar su oportunidad, podemos hacer que pase. Para mí estoy en el mejor equipo de la parrilla, tenemos la mejor moto y lo tenemos todo para hacer que pase. Tenemos que luchar otra vez con el equipo Ducati, pero especialmente contra Marc. Es un piloto muy completo, muy difícil de batir, pero daremos lo mejor de nosotros. Intentaremos comenzar de la mejor manera posible y si tenemos la oportunidad de ganar el Mundial, por supuesto que lo intentaremos. Durante la presentación de la temporada de MotoGP en Kuala Lumpur, el mayor de los Márquez describió a Alex como uno de los mejores pilotos sobre el asfalto en el presente de la categoría reina y de hecho, afirmó que su rivalidad le ayuda a ser mejor. Sin embargo, tampoco pierde de vista a Bagnaia e intentará volver a imponerme a mi compañero de equipo. Pecco promete guerra: lo intentaremos todo para intentar ponérselo a Marc más difícil. Y ahora que vuelve a sentirse bien junto a una Desmosedici que ya no parece desconocida para el italiano, esas palabras son una declaración de intenciones. No solo el nonacampeón le pone en la lista de favoritos, sino que él mismo se destaca como aspirante a una corona, que podría ser su última vestido de rojo. La anécdota con Marc Márquez que Álvaro Bautista recordará toda la vida. Álvaro Bautista, bicampeón del mundo de Superbikes, está a punto de iniciar la temporada 2026 con su nuevo equipo Barni Spark Ducati. En la recta final de su carrera, recuerda su época en MotoGP, en la que compartió pista con un joven Marc Márquez, que ya de rookie le dejó asombrado en un test de Honda. Ha cumplido 41 años y ha perdido su asiento oficial en Ducati. Pero Álvaro Bautista no se rinde y este año se atreve a iniciar una nueva aventura en el Mundial de Superbikes con la Panigale del team Barni Spark Racing. Estoy muy ilusionado con este reto. Es un año lleno de cambios, el equipo, la gente con la que trabajo, la moto. Todo tiene que ajustarse, pero empiezo con mucha motivación. Me siento bien física y mentalmente, muy competitivo, advierte. Campeón en 2022 y 2023, el piloto de Talavera se vio perjudicado después por la regla del peso mínimo, pero afronta la temporada 2026, que arranca el 22 de febrero en Australia, con ansias de revancha. La regla fue mala para mí, nunca luché en igualdad de condiciones. Intentar ganar en estas condiciones es difícil, sobre todo porque el nivel de Superbikes sube cada año. Es una norma injusta, pero no me parecía correcto dejar de competir por este motivo. Disfruto pilotando y todavía me siento fuerte, valora. Bautista reconoce que desde la perspectiva de cualquier piloto, el espectacular regreso protagonizado el pasado año por Marc Márquez, que volvió a ganar en MotoGP después de 4 años de calvario por las lesiones y tras dejar atrás a su equipo de toda la vida, Honda,
es una gran inspiración. Márquez, el referente. El nivel de Marc es altísimo. El problema fue su lesión. Y cuando regresó, no tenía una moto competitiva. Estaba muy por debajo. En esos años, hubo un desarrollo increíble en aerodinámica y varios sistemas para mejorar el pilotaje. Honda, en cambio, se quedó estancada esperándole. Márquez seguía fuerte, pero la moto no le permitía luchar. Así que se cayó y se lesionó de nuevo. Pero cuando volvió a estar en las mismas condiciones técnicas que los demás, quedó claro que Marc siempre es competitivo. Esto significa dos cosas: su rendimiento es increíble y el nivel en las temporadas en las que corrí en MotoGP junto a él, Rossi y Lorenzo era altísimo, explica. El toledano, que fue campeón de 125 con Aprilia y compitió en la categoría reina entre 2010 y 2018, considera que el nivel actual de MotoGP era superior en su época. El año pasado, Marc ganó el título a falta de 5 grandes premios. Antes, sin embargo, lo hizo en las 2 últimas carreras. Y no dominó. En 2025, casi parecía estar jugando con sus rivales a la hora de gestionar la presión de los neumáticos delanteros. Lo tenía todo bajo control, mientras que antes siempre iba al límite. Esto significa que el nivel de la era anterior era muy alto, había muchos pilotos fuertes, recuerda. Bautista, que pilotaba una Honda cuando Marc Márquez debutó en MotoGP en 2013 en el equipo oficial, recuerda una anécdota que le impactó en aquella época que ha revelado en su entrevista con la Gazzetta dello Sport: tengo un recuerdo especial. Marc acababa de llegar a Honda. Fuimos a Sepang para un test organizado por HRC en noviembre de 2012. Él podía participar como novato, mientras Gresini y yo trabajábamos en la suspensión Sova. Estábamos en pista con los probadores. El primer día, Marc rodó mucho más lento que yo, unos 2 segundos por vuelta. Pero era normal, era un rookie. El segundo día, volvimos a la pista. Lo adelanté, pero esa vez me siguió durante 2 vueltas. Y empezó a ir más rápido que yo, fue increíble. Creo que aprendió la trazada correcta por sí solo. Al principio, no podía ser rápido, y luego ¡zas! Ya lo había aprendido todo. Su jefe de equipo era Giulio Nava, quien luego trabajó conmigo en los años siguientes. Me contó algo que Marc me había confesado ese día: sabes, siguiendo a Álvaro, entendí cómo hacerlo, le confesó Marc. Márquez no cambia de opinión, los mismos rivales, la misma ambición. Marc Márquez no es un piloto que improvise sus palabras. Cuando habla, lo hace con la serenidad de quien ha pasado por todos los estados posibles dentro del motociclismo profesional: gloria absoluta, dolor extremo, dudas, reconstrucción y finalmente, redención. Por eso, cuando después de la primera toma de contacto con la temporada 2026 dejó claro que sus rivales para el Mundial serían los mismos del año anterior, nadie en el paddock lo tomó como una frase al azar. Serán los mismos del año pasado, Alex, Bagnaia y Bezzecchi. Sin rodeos. Sin añadir nombres por compromiso. Sin dejarse llevar por la narrativa de pretemporada, esa que suele inflar expectativas y repartir favoritismos antes incluso de que se apaguen los semáforos del primer Gran Premio. Marc observa, analiza y concluye. Y su conclusión no ha variado. La experiencia como brújula. Durante los primeros test de pretemporada, especialmente en Sepang, muchos pilotos mostraron destellos de velocidad. Algunas fábricas sorprendieron, otras confirmaron su fortaleza, y no faltaron quienes quisieron interpretar esos tiempos como una señal de lo que vendrá. Pero Márquez no compra ese discurso. Durante el inicio de la temporada todos han parecido rápidos, admitió, consciente de que la igualdad inicial es casi una norma en MotoGP moderna. Sin embargo, también sabe que el campeonato no se gana en febrero ni en marzo. Se gana en la constancia, en la gestión de errores y en la capacidad de rendir bajo presión cuando el margen se estrecha. Desde las altas esferas de Ducati, esa visión coincide. Davide Tardozzi, team manager del Ducati Lenovo Team, optó por la prudencia: preferimos esperar al final del año para ver quién llega con opciones reales de luchar por el título. Una frase que resume perfectamente el ADN de Borgo Panigale: ambición sin precipitación. El regreso definitivo del favorito. Después de unas temporadas extremadamente difíciles, marcadas por lesiones, operaciones, dudas técnicas y una salida dolorosa de Honda, Marc Márquez vuelve a asumir sin complejos la condición de favorito.
No por arrogancia, sino por lógica competitiva. El hombro derecho ya no es una limitación. La adaptación a Ducati ya no es un proceso. La Desmosedici GP26 ya no es una incógnita. Y lo más importante, la confianza ha vuelto. Ser el vigente campeón de MotoGP no es un detalle menor. En una parrilla donde conviven 5 campeones del mundo de la categoría reina, Quartararo, Bagnaia, Mir, Jorge Martín y el propio Marc, el ilerdense solo incluye a uno de ellos en su lista de amenazas reales. Y ese nombre es Pecco Bagnaia. La exclusión de Quartararo, Mir y Martín no es un desprecio. Es una lectura fría del momento deportivo, del contexto técnico y de la regularidad mostrada en las últimas temporadas. Ducati, el eje del campeonato. 2 de los 3 rivales que menciona Marc pilotan Ducati. Y no es casualidad. La Desmosedici sigue siendo la referencia absoluta del campeonato. Su equilibrio, su potencia, su aerodinámica y su capacidad para adaptarse a distintos estilos de pilotaje la convierten en la moto más completa de la parrilla. Competir contra Ducati, hoy, es competir contra el sistema más perfeccionado de MotoGP. Alex Márquez lo sabe. Y lo asume. Tenemos todos los ingredientes para luchar por el título, afirma con convicción. No es una frase vacía. El pequeño de los Márquez ha madurado, ha encontrado estabilidad y se siente, por primera vez, en el mejor contexto posible para aspirar a lo máximo. Para mí estoy en el mejor equipo de la parrilla, tenemos la mejor moto y lo tenemos todo para que pase, insiste. Pero también es consciente del reto mayor, Marc. Especialmente contra Marc. Es un piloto muy completo, muy difícil de batir. Pero daremos lo mejor de nosotros. Una rivalidad fraternal que eleva el nivel. Durante la presentación oficial de la temporada en Kuala Lumpur, Marc describió a Alex como uno de los mejores pilotos sobre el asfalto en la MotoGP actual. Y no se quedó ahí. Reconoció que su presencia como rival le obliga a mejorar. Pocas veces se ha visto una rivalidad tan particular, hermanos, compañeros de marca, rivales por el título y, al mismo tiempo, aliados emocionales. Una mezcla que añade una dimensión psicológica fascinante al campeonato. Marc no pierde de vista a Bagnaia. Quiere volver a imponerse a su compañero de equipo. Y Pecco no se esconde. Lo intentaremos todo para ponérselo a Marc más difícil. No es una amenaza, es una promesa. El italiano vuelve a sentirse cómodo. La GP26 ya no le resulta extraña. El trabajo técnico ha dado frutos. Y sabe que puede estar ante su última gran oportunidad vestido de rojo. Bezzecchi y la incógnita Aprilia. Marco Bezzecchi completa la terna de favoritos según Marc Márquez. Y lo hace desde una posición diferente. Ya no es el joven talento en progresión, sino un piloto consolidado, tercero en el mundial anterior y con un papel central en el proyecto de Aprilia. El propio Bezzecchi, sin embargo, prefiere la cautela. Los test de Sepang mostraron mejoras claras en la RSGP, pero también evidenciaron que Ducati sigue un paso por delante. En Tailandia la situación será más clara, apunta. La moto ha mejorado un poco en todos los aspectos, pero es pronto. Pero define perfectamente el momento de Aprilia, crecimiento sostenido, ambición real, pero aún sin la certeza de poder sostener una lucha por el título durante toda la temporada. Bautista y el espejo de Márquez. Mientras MotoGP se prepara para un nuevo curso apasionante, Álvaro Bautista inicia la temporada 2026 de Superbikes con el equipo Barni Spark Ducati. A sus 41 años, lejos de rendirse, el bicampeón del mundo afronta el reto con ilusión renovada. Ha perdido su asiento oficial, sí. Pero no ha perdido el hambre. Empiezo con mucha motivación. Me siento bien física y mentalmente, muy competitivo. La regla del peso mínimo le penalizó, y no lo esconde. Pero tampoco utiliza eso como excusa para abandonar. Disfruto pilotando y todavía me siento fuerte. Desde su perspectiva, el regreso triunfal de Marc Márquez en MotoGP es una inspiración directa. Marc Márquez, el referente eterno. El nivel de Marc es altísimo. El problema fue su lesión, analiza Bautista con la claridad de quien ha compartido pista con él desde sus inicios. Honda se quedó atrás mientras MotoGP evolucionaba en aerodinámica, electrónica y sistemas de pilotaje. Marc seguía siendo Marc, pero la moto no le acompañaba.
Y eso lo llevó a caídas, a nuevas lesiones y a un círculo difícil de romper. Hasta que cambió todo. Cuando volvió a estar en las mismas condiciones técnicas que los demás, quedó claro que Marc siempre es competitivo. Bautista va más allá. No solo destaca el talento de Márquez, sino el contexto de la época dorada que compartieron Rossi, Lorenzo y el propio Marc. El nivel antes era altísimo. Había muchos pilotos fuertes. La anécdota que lo explica todo. El recuerdo que Bautista comparte de aquel test en Sepang en 2012 es revelador. Un Marc Márquez rookie, recién llegado a MotoGP, rodando 2 segundos más lento el primer día. Normal. Esperable. Pero el segundo día todo cambió. Álvaro lo adelantó. Marc se pegó a su rueda. 2 vueltas después, ya era más rápido. Fue increíble. No fue una cuestión de talento bruto. Fue aprendizaje instantáneo. Observación. Comprensión. Ejecución. Siguiendo a Álvaro, entendí cómo hacerlo. Esa frase resume a Marc Márquez mejor que cualquier estadística. 2026, la temporada de las certezas. MotoGP entra en 2026 con muchas preguntas, pero con una certeza clara: Marc Márquez vuelve a ser el punto de referencia. No solo por su velocidad, sino por su lectura del campeonato, su capacidad de adaptación y su liderazgo técnico. Los rivales son los mismos. La ambición, también. Y mientras otros miran los tiempos de pretemporada, Marc mira el calendario completo. Porque el mundial no se gana en un test. Se gana cuando llega el momento de no fallar. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo.